de la iglesia, y cuando nosotros comenzamos el ministerio pastoral, el primer domingo que tuvimos servicio, ese domingo hubo escuela dominical, porque yo soy de los que creo que la enseñanza es vital para la vida de una iglesia. Si no hay enseñanza, la iglesia está destinada al fracaso. Dice la palabra de Dios que el pueblo que no tiene conocimiento perece. Y ese conocimiento viene a través del estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Y para eso, gloria a Dios, Dios levanta el ministerio de la enseñanza. No cualquiera tiene el ministerio de la enseñanza. Yo sé que no ha sido fácil este tiempo, estos años. Si usted ya tiene años o tiene un tiempo, se requiere tomarle tiempo, porque enseñar es exponer las verdades bíblicas de una forma profunda y seria, y para eso se requiere tiempo. Amén. Pero acuérdese que estamos colaborando en la formación de nuevos creyentes, nuevos ministerios, nuevos siervos del Señor. Así que ahorita, como decía el hermano Alex, él se gozó de ver a Dulce tocando el teclado, y yo sé que eso le trajo mucho regocijo al corazón. Tal vez ahorita usted mira a los niños que usted enseña, tan chiquitos, pero el tiempo va a pasar. Y cuando usted lo mire sirviendo, cuando usted lo mire predicando, cuando usted lo mire haciendo la voluntad de Dios, va a experimentar lo mismo que sintió Alex, un gozo tremendo, y va a decir, ¿sabe qué? Ha sido un privilegio ser parte de la bendición en la vida de esta persona. Amén. Te invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 13. Voy a invitar a todos los hermanos que son miembros de la iglesia, y también a los que no son miembros de la iglesia, los voy a invitar, les voy a pedir de mucho favor que por favor próximo domingo haga todo lo posible por no faltar. El domingo que viene vamos a tener un culto especial, es un culto sorpresa, así que por favor véngase, gloria al Señor. El invitado especial puede ser el Señor, usted ya lo sabe, ¿no? Pero va a ser un culto especial, así que por favor, muy especialmente los líderes y todos los que están involucrados en lo que es la vida ministerial de la iglesia, por favor haga todo lo posible por estar aquí el próximo domingo. Amén. Hechos capítulo 13, vamos a estar viendo el versículo 1 y el 2. Y dice la palabra de Dios así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el cual es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Señor, en este día, Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por ese tiempo, Señor, que usted nos ha regalado, y hemos, Dios mío, grande experimentado de tu bendición, de tu paz, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en este día a disertar esta palabra, y que cada uno de nosotros, Padre, pueda comprender, Señor, la importancia, Dios, de ese llamado, ese ministerio, Señor, del maestro dentro de la vida de la iglesia, Padre. En esta hora te doy gracias de antemano por todo lo que tú has de hacer, y toda la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, que Dios es bueno. Aleluya. Usted sabe bien que el propósito de Dios, o el principal propósito de Dios,
es la salvación de nuestras almas. Es que cada uno de nosotros pueda un día llegar a la presencia de Dios, pueda un día llegar al cielo. Y para eso Dios elaboró ese plan de salvación a través de Jesús. Y Jesús murió y resucitó de entre los muertos para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Ese propósito de Dios, que ahora sí que fue cumplido hace casi 2000 años en la cruz, tenía que ser dado a conocer, tenía que predicarse y tenía que enseñarse. Y para eso Dios levantó a la iglesia. Para eso Dios levantó hombres y mujeres que tomaran ahora sí que la batuta, la estafeta de ser heraldos del evangelio, predicadores, atalayas del evangelio, para ir a dar a conocer la buena nueva del evangelio. Usted sabe bien que todo comenzó ahora sí que en el centro de la tierra, en el centro de este mundo, ahí en Jerusalén. Y de ahí, de Jerusalén, a partir de Jerusalén, empezó a propagarse la doctrina de Cristo, la doctrina del evangelio. Dios levanta a los apóstoles y levanta a los siervos en ese tiempo, los llena del Espíritu Santo y les da la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia comienza a hacer la obra, la iglesia comienza a predicar, los apóstoles comienzan a predicar y a enseñar la palabra, la doctrina de los apóstoles, como dice la palabra, la doctrina de Cristo, y el evangelio empieza a correr, la palabra comienza a glorificarse, la gente comienza a experimentar el poder de la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, y donde sea que llegaba el mensaje de la palabra, las vidas iban siendo transformadas. Dice la Biblia que aún muchos sacerdotes de la ley obedecían a la fe y se convertían al Señor. Y donde sea que llegaba la palabra del evangelio, Dios iba haciendo maravillas, iba haciendo señales, iba haciendo muchas cosas tremendas, comenzando desde Jerusalén, y luego pasaron a Judea, y luego pasaron a Samaria, y el mandato de Dios era hasta lo último de la tierra, porque el plan de Dios es que toda carne vea la salvación de nuestro Dios. Por eso no es casualidad que en estos últimos tiempos, aunque el mundo está muy poblado, hay casi 7,000 millones de seres humanos según se piensa. Yo creo que aún hay más, y no es casualidad que el mundo esté globalizado y que el mundo sea uno en cierta manera por el nivel de comunicación que hay. No es casualidad, porque Dios quiere que toda carne escuche esta palabra que transforma, que salva, que libera y que trae una revolución a los corazones de las personas que escuchan el mensaje de Dios. No es casualidad. Aunque el mundo esté bien poblado, Dios va a mover lo que tenga que mover, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que la palabra de Dios sea predicada como está escrito, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra tiene que ser predicada. Y ese propósito de Dios está cumpliéndose, pero comenzó en Jerusalén, luego se pasaron a Samaria, a Judea, y la primer base ministerial, o la primera ciudad que se estableció como una base ministerial, una base de cristianos, una base donde a partir de ahí comenzara a expandirse el evangelio, es la ciudad de Antioquía de Siria, que dice la Biblia que había ahí una iglesia poderosa, una iglesia pujante, una iglesia llena de la vida de Dios, así como tiempo de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que ahí había profetas y maestros. Esta ciudad que fue, dice la Biblia, mire, regrésese al 11, y dice 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía. Habían ganado tal reconocimiento los cristianos en esa ciudad que ahí fue el primer lugar donde se les llamó a los discípulos cristianos. Antioquía se convirtió en una base ministerial, en un lugar de visita obligada por los grandes siervos de Dios de ese tiempo, que llegaban a visitar la iglesia, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba, ¿me entiende?, en la bendición del Señor. Y esta iglesia, hermano, que fue esta ciudad, que fue la primera ciudad donde se estableció una base ministerial y un ministerio grande, no fue por obra de la casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Porque el hecho de que usted esté en la casa de Dios no es casualidad, es porque Dios tiene un plan con usted, es porque Dios tiene un plan conmigo. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. No hay nada más hermoso para el ser humano que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No hay nada más hermoso que una vida gastada en el Señor. No hay nada más hermoso que servir a aquel que paga y paga bien. No hay nada más hermoso, aleluya, aquel que es fiel, aquel que es justo, aquel que nos está, gloria al Señor, esperando allá con la corona de la vida. Una vida gastada al servicio del Señor es la mejor vida que hay. No hay otra. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por la competencia. Entonces, fue la primera ciudad donde hubo una base ministerial. Pero no era casualidad, sino que había un propósito de Dios. Como yo creo que no es casualidad que Dios haya permitido que se fundara a tiempo de cosecha. No hay casualidad, no es casualidad. No es casualidad que yo te diga constantemente o constantemente te esté hablando que el propósito del pastor y el propósito de Dios es que no nos quedemos aquí estancados. Hay que hacer algo. Pastor, pero pues la iglesia ahí va y todo. Sí, la iglesia ahí va, pero la iglesia la vamos a terminar. El ministerio aquí se va a terminar en el sentido de que va a quedar establecido y luego hay que comenzar a otra parte. Sí, amén. Pero el tiempo que estuve aquí, se trata de que yo lo aproveché para yo aprender, para yo recibir doctrina, para yo saber cuál era el plan de Dios para mi vida. Sí, amén. Así estaba la iglesia en Antioquía. Una iglesia que Dios había permitido que se fundara. Y Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Que a partir de ahí, de Antioquía, comenzara los primeros viajes misioneros alrededor del mundo antiguo. Y dice la palabra de Dios ahí que el Señor habla y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra la cual yo los he llamado. ¿Cuál era la obra? Que ellos iban a de ahí, a partir de Antioquía, empezar a salir a predicar la palabra de Dios y a establecer iglesias en otros lugares. Amén, aleluya. Ese era el plan de Dios. Y Dios levanta a Bernabé, un varón, dice que era bueno y lleno del Espíritu Santo de Dios, que era un hermano, era un siervo que tenía el ministerio de la enseñanza, y también Saulo tenía el ministerio de la enseñanza, y ellos salen a hacer la obra del Señor. Porque mire, mi amado hermano, qué importante es comprender que Dios ocupa que nosotros prediquemos la palabra, que hablemos la palabra, pero que también sepamos qué es lo que estamos diciendo. Y amén, así es. Dios no iba a mandar a dos misioneros a decir un reguerete de cosas, no. Dios mandó lo mejor que tenía. Y amén. Y manda a Bernabé y manda al apóstol Pablo, que dice la Biblia que era maestro de los gentiles, el maestro de la iglesia gentil. La iglesia tiene que predicar. Amén, aleluya.
Y la iglesia tiene que enseñar. Amén. La predicación es la red. Te avientan la red y caes en la red. Gloria a Dios. Y eres salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque son salvos? Esa es la predicación. Para eso es la predicación. Para salvar. Pero la enseñanza es para darte una formación. Y amén. La enseñanza es para que tú sepas cuál es el plan de Dios para tu vida. La enseñanza es para que tú conozcas a Dios, conozcas a Jesús, conozcas al Espíritu Santo, conozcas la doctrina bíblica. Conozcas que esto de estar en la iglesia no es una prendida de foco de un hombre. No, es un propósito divino. Amén. Es un propósito de Dios. Gloria a Dios. Porque lo que estamos haciendo aquí no es una ocurrencia, viene del corazón de Dios. Y amén. Así es. Entonces la iglesia, mi amado hermano, tiene que predicar, tiene que enseñar. Ellos iban a la obra, iban a predicar ciertamente, pero una vez que la gente respondiera al llamado del evangelio, tenían que discipularles, tenían que enseñarles, y para eso necesitaban conocer la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a Hechos 26. Que fue la cita de ahorita, pero hay algo que les vamos a agregar ahí. Y se congregaron allí. Bueno, vamos a regresarnos al 24. Porque era varón bueno, está hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esa grande multitud se convirtió en una iglesia. Predicaron, la gente respondió al mensaje y esa gran multitud se convirtió en una iglesia. Y dice la palabra, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Nota bien, Bernabé fue, miró el grupo de creyentes que ya había, una gran multitud fue añadida al Señor, pero Bernabé, como era un siervo del Señor y tenía discernimiento de Dios, se dio cuenta que esa gente ocupaba ser doctrinada, ocupaba ser enseñada. Y dice la palabra de Dios, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué fue por Saulo? Fue por Saulo porque Pablo era maestro de la palabra. ¿Te das cuenta lo indispensable que son los maestros de la palabra? Gloria a Dios. Tiempo de cosecha no fuera lo que es sin los maestros. Eso yo lo he comprendido perfectamente desde hace muchísimos años atrás. Y dice, y se congregaron el 26, allí todo un año. No los agarraron y le dijeron, a ver, vamos a tener un curso intensivo de 2 o 3 horas y luego ya nos vamos a ir. Porque el darte formación ministerial o darte formación bíblica, darte enseñanza bíblica requiere tiempo. Si no, pregúntele a los de la escuela bíblica que estuvimos aquí, era un año. ¿Cuánto duramos? Un año, 4 meses, ¿no? Nos pasamos como 2 meses. Pero ¿le sirvió, hermanos, o no le sirvió? Amén. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que nuestra hermana Toñita, cuando recién comenzó ese curso, ella dijo, yo quiero entrar porque necesito aprender. Conforme fue pasando el tiempo, porque yo les dejaba tarea, y en los escritos, en lo que ella escribía, yo me daba cuenta que ella había aprendido un montón, había aprendido mucho. Ya no era la persona que desconocía lo que Dios decía en su palabra, sino era una persona que conocía. Gloria a Dios. Y yo me gozaba. Otra persona que me llamaba la atención era la hermana Saraí.
y escribían. Ivo, me acuerdo que hasta le ponía de más. Casi con ganas de responderle, ya sé que estás aprendiendo, hombre. Pero lo ponía ahí y yo me gozaba. ¿Por qué fue Bernabé por Saulo? Porque Bernabé conocía a Pablo, él lo había presentado ante los apóstoles, él sabía que Saulo tenía un tremendo ministerio de la enseñanza y se lo lleva a Antioquía y permanecieron allí un año, dice la palabra de Dios. Y dice, fíjate, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya no era un grupo de personas que se reunieron, oyeron de Jesús y alababan a Dios. No, era una iglesia ya establecida con conocimiento del plan de Dios. Santo, aleluya. ¿A quién usó Dios? A Pablo, a Bernabé. Y ahí en el capítulo 13, versículo 1 dice, y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y de ahí dijo el Señor, de ahí voy a agarrar yo 2 y me los voy a llevar al primer viaje misionero. Y agarra a Pablo. Pablo era un maestro tremendo. Aparte, Pablo era políglota. O sea, hablaba varios idiomas. Aparte era judío y ciudadano romano. Amén. Imagínate, agarra a Pedro y manda a Pedro. No, pues regresa sin cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Pedro era bien fariseo. Y luego era sin letra y del vulgo, dice la Escritura. Cuando estuviera delante de Festo y Pablo no, Pablo era refinado. Y llega y le dice, oh, excelentísimo Festo. Oh, no. Porque Dios sabía a quién había agarrado. Igual que sabe contigo, Dios sabe por qué te puso en ese ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor sabe por qué te pone. El Señor sabe por qué pone en el corazón de uno, ¿verdad? Y uno empieza a mirarlos. Uno los empieza a ver. Fulano de tal. Yo, por ejemplo, la primera vez que se paró Alejandro a predicar aquí, dije, este es maestro. Pásenlo con los adolescentes al horno de fuego. Para que vaya, tú sabes, ejercitando el don. Para que vaya agarrando músculo ministerial. ¿Verdad? Y ahora va y predica al centro también. Nos ha predicado aquí tremendas predicaciones. Cuando por fe comencemos la otra obra, ese va a ser uno de... Mando Alejandro. Y luego, como siempre, él me dice, mande. Siempre le llamo y siempre me dice, mándeme. Yo le voy a decir, ¿sabes que te va a tocar ahorita ya la misión? Allá predica por mí. Angelito, ¿te gozas o no? ¿Por qué yo sé que es así? Porque ellos conocen la palabra. Ellos saben la palabra. Porque se les ha dado una formación. Entonces te das cuenta la importancia, mi amado hermano, de los maestros dentro de la iglesia. Bernabé lo sabía, por eso fue por Pablo y vente, ayúdame aquí, porque yo puedo enseñarle, pero yo sé que tú tienes ese llamado. Yo sé que es tu ministerio. Yo sé que tú vas a agarrar la ley y se las vas a servir en una tostada. Bien deshebradita. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que hace el maestro. ¿Verdad? Uno viene, se sienta y el maestro comienza a darte la palabra, pero
Deshebradita para que no te atragantes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo, por ejemplo, vengo cuando enseña el hermano Amor, me siento y escucho, me gozo, me edifico. Dios me bendice a través de la enseñanza. Me siento cuando alguno de ustedes va a predicar, me gozo con el tema, me gozo con la enseñanza, me gozo con la predicación. Por eso, William, y sabes una cosa, te voy a regañar ahorita aquí en el nombre de Jesús. Mire, le voy a decir a él y se lo voy a decir a todos, se lo voy a decir con todo respeto, pero si usted, Dios está en medio de la predicación o de la enseñanza y usted tiene que hablar más, no ande limitando a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted predique lo que Dios le está dando, porque William decía el viernes, yo me estaba gozando, y él dijo, oh, es que el tiempo, no, el tiempo es de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted dele. Amén. Usted predique. Y amén. Y se lo digo a los demás. No se estén limitando por el tiempo. Si usted trae una predicación y usted sabe que Dios está en el asunto, usted dele. Y amén. William. Oh, es que hay hermanitos ahí que ya después de 40 minutos se entumen. Que se entuma quien se entuma. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que darle libertad al Espíritu de Dios. Hay que darle libertad a la palabra. Que la palabra es la buena, la palabra es la que edifica, la palabra es la que rompe cadenas. Y yo sentía que había que seguirle, Padre. Había que seguirle. Sí, amén. Pero bueno, luego te pido perdón, no te preocupes. Pero te das cuenta de la importancia de los maestros. Para formar una iglesia se ocupa el maestro. Para darle formación a la vida de una persona se ocupa un maestro. La enseñanza es vital en la vida de las iglesias. Vamos a ir a Hechos 14:21. Vuelvo a repetir, si Dios está en el asunto, Sí, porque si Dios no está en el asunto, usted la va a hacer de bombero nomás. Va a apagar el fuego nomás. No, si Dios está en el asunto, y cuando Dios está en el asunto es notorio. También cuando Dios no está en el asunto es notorio también. Eso ya es asunto de cada quien, el discernimiento que cada quien tenga. Hechos 14:21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hay poder en la sangre de Cristo, Gloria a Dios. y de hacer muchos discípulos, gracias, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esta Antioquía no es la de Siria, es la de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si te regresas al 21, de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no solamente anunciaron el evangelio, sino que enseñaron la palabra, le dieron formación a los nuevos convertidos y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo dado con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. ¡Ay, poder! Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
Pero el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No está bien, ya no era una iglesia, ya eran varias iglesias. ¿Gracias a qué? Al ministerio de la enseñanza, hermano. Al ministerio de la enseñanza. El apóstol Pablo sabía la importancia de la enseñanza. Él era maestro, y cuando él ya va a partir con el Señor, le da una indicación a Timoteo, que fue el que tomó la estafeta del ministerio de Pablo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 2, lo que has oído de mí, o sea, lo que yo te he enseñado ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean que idóneos o aptos para enseñar que también a otros. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que el ministerio de la palabra se estancara. Para eso se necesitaba que se enseñara a otros, y luego eso otros a otros, a otros, a otros, y el evangelio provocara una reacción en cadena, de modo que el evangelio siguiera corriendo, corriendo y corriendo. Es gracias, hermanos, a la vida de esos primeros discípulos que yo y usted, aquí en pleno siglo XXI, estamos aquí en este templo alabando a aquel que vive y reina para siempre, porque esa palabra no ha sido detenida con nada. Yo y usted no seríamos lo que somos sin un maestro. Gracias a Dios por los maestros que hemos tenido, porque los maestros han marcado nuestra vida. No solamente los maestros de aquí hablando de las cosas de Dios, sino también los maestros de afuera, pero en este caso tiene que ver con los de Dios. Yo no supiera lo que sé, ni fuera lo que soy, si no es gracias a los hombres que Dios puso delante de mí para que me enseñaran la palabra. Yo se lo debo a Dios y a ellos también. Una vez estaba yo en la iglesia. Yo duré 12 años dando enseñanzas en la iglesia, y se me acerca un hermano que ahorita es pastor, no tiene iglesia grande, y me dijo: quiero pedirte perdón. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque hay veces que yo vengo aquí, tú estás dando la enseñanza, y yo por dentro te estoy bateando. Yo por dentro estoy diciendo: ay, el brother, ay. Y sabes una cosa, me dice, fui a predicar a Tijuana. Me invitaron a predicar un pastor amigo mío, y yo no sabía que era la graduación de una escuela bíblica. Cuando yo llegué y miré que estaban todos los alumnos de la escuela bíblica, los directores, todo el personal de la escuela bíblica, me empezaron a temblar las corvas. Dije: ¿qué les voy a decir? Si todos ellos conocen de la palabra. Y era una escuela bíblica que era internado, o sea, internado son 3 años, ahí vives. Y se te enseña el ABC de la palabra. Y él empezó a sentir un temor tremendo, pero agarró ahora sí que valor, se puso en la mano de Dios, empezó a predicar. Y cuando yo estaba predicando, me dijo, me empecé a dar cuenta que mucho de lo que yo estaba predicando era algo que tú habías hablado en la escuela dominical.
Y yo me gozaba de ver cómo Dios me respaldaba, pero al mismo tiempo sentía dolor en mi corazón, porque Dios sabe lo que yo sentía en contra tuya cuando tú enseñabas. Santo Dios. Oye, terminé de predicar y el director de la escuela bíblica va y me dice: hermano, quiero que me digan en qué escuela estudió. Estuvo tremendo el mensaje. Y yo le dije, no estudié. Lo que pasa es que el maestro que tenemos en la escuela dominical es un hermano que enseña tremendo. Me tuve que tragar mi orgullo, dice. Todos estos días estaba esperando que llegara el momento de verte para pedirte perdón. Perdóname, me dijo. Y yo le dije, cuando él me dijo, quiero pedirte perdón, pues yo le dije, es muy amigo mío. Y yo dije, pues ¿de qué? Pues si no me ha hecho nada, yo no le he hecho nada, yo no sé. Ya cuando me dijo lo que pasaba dentro de su corazón. Porque si hay algo que el diablo te va a pelear, es tu formación. Pero hay veces que te dice, como le decía a William, pasen el discipulado, y William decía, ay no, ¿para qué? Y luego lo va a enseñar fulano. Esa es la voz del demonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay algo que el diablo no quiere, es que tú aprendas de la palabra. Porque si tú te llenas del Espíritu Santo, qué bueno. Pero si tú te llenas del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra, vas a ser una bomba espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Vas a ser alguien que le haga mucho daño al diablo. Vas a ser alguien que haga cosas grandes para la gloria del Señor. Y yo dije, no, pues no tengo nada en contra tuya, bro. No, o sea, es que perdóname. El Señor me dio una lección tremenda. Este es un pastor. Ustedes lo conocen, ha venido a predicar aquí. Pero no voy a decir su nombre, así que no esté pensando. Sacando sus conclusiones. Te lo digo porque hay veces que no queremos venir a la enseñanza porque decimos, ay, ¿qué me puede enseñar a mí? Esa es soberbia. El gran filósofo decía, yo solo sé que no sé nada. Aquí escuela dominical hay cada domingo. Si usted se ha perdido la enseñanza es porque usted quiere. Pero después no ande diciendo que aquí no hay enseñanza. Aquí enseñanza hay. Cada quien decide si la agarra o no la agarra. Pero yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve. Y le doy gracias a Dios por los maestros que hay aquí en la iglesia. Y le doy gracias a Dios por los maestros que se van a levantar aquí en la iglesia. Amén, aleluya. Porque se ocupan los maestros. Amén. Se ocupa. La obra es amplia, es grande. Los siervos de Dios nunca sobramos. La obra es amplia, es grande. Hay muchas cosas que hacer. Pero ¿qué sería de nosotros sin un maestro? Alguien un día se tomó el tiempo, la dedicación y nos enseñó la palabra. Por eso gloria al Señor por los maestros. Yo quiero invitar a los maestros que pasen aquí enfrente. Queremos orar por ustedes. Voy a pedir al grupo que pasen. Y como te decía al principio, cuando tú veas a uno de estos pequeñitos que estaba aquí ahorita, que apenas con trabajo podía hacer la mímica, pero el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Pásenle los maestros, por favor, y los que quieran venir a orar por ellos también pásenle. No se arrodillen, pónganse de pie. El tiempo pasa rápido cuando tú los veas. Cuando tú los veas sirviendo a Dios, enseñando a otros. Cuando tú los veas predicando. Cuando tú los veas haciendo la obra del Señor, te vas a gozar en grande manera. Te vas a dar cuenta, gloria al Señor, que es un grande privilegio compartir la palabra.
y enseñar la palabra a otras personas. En este día, Dios, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de los hermanos y por cada una de las hermanas, Señor, que han tomado el reto de enseñar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas ayudando, que tú les sigas levantando, Señor. Que Dios mío grande, nunca piensen que es demasiado pesado, que nunca piensen, Señor, que es demasiado cansado, que cuando ellos vean, Señor, la alegría de un niño, que cuando ellos vean, Señor, a un adolescente, a un joven o a un varón, Señor, que está haciendo tu obra, haciendo tu voluntad, ellos se gocen, ellos puedan, Señor, experimentar ese gozo de ser parte, Dios mío, de la formación de esa persona, del discipulado de esa persona, Señor. Gracias te doy por el grupo de maestros y de maestras que se ha levantado, Señor, aleluya, en esta iglesia. Pedimos que los bendigas, que los cuides, que los guardes, Señor. Y no solamente, Señor, pedimos por ellos, sino por aquellos que se van a levantar, por aquellos que van a tomar el reto de servirte, Padre. Que cada uno de ellos sea ungido con ese espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento tuyo, para que, Señor, puedan, Dios mío grande, hacer tu voluntad cada día y compartir tu palabra cada día. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ellos, Señor. Sígueles fortaleciendo, sígueles ayudando, sigue derramando de tu bendición en ellos. Adoremos al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Les bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Ya no hay que buscar Gracias. el camino a la verdad. Sin Jesús puedes hallar. Gracias, Jesús. No hace falta más. Espíritu de Dios. Ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. No hace falta más. Gracias, Ya no hay que buscar. bendice a tu iglesia. Camino a la verdad. Bendice a tu En pueblo. Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Eres bueno, Señor, eres fiel. Jesús es suficiente Gracias, Dios mío. para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Gracias, Dios mío. Oh, libertad. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar
mi corazón. Gracias, Señor, eres bueno, Padre. Bendiga a su pueblo, Padre. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, hay libertad. Gracias, Señor, eres bueno, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Cuando todos se han ido, oh, oh, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Por Gracias, eso Señor. Voy a pedir a los maestros, gloria al Señor, que se volteen para el lado de la congregación, por favor. para mí. No hace falta nada. Voy a pedir a la congregación que venga, Aquí le regale un abrazo a los hermanos, me basta su gracia. bendiga, las felicitaciones. Gloria al Señor. Solo en Jesús hay libertad. Bendícele, hermano. Motívale con tus palabras. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús es suficiente